Muy buenas noches, Dios me les bendiga. Buenas noches, Dios me les bendiga. Aquellos que se están conectando, ¿cómo están? Es un gusto estar en esta noche con ustedes. Vamos a esperar un ratico para que ya se estén conectando los demás hermanos, los que hayan dispuesto a estar. Saludos al hermano Alfonso, está conectado, a Mariela, nuestra hermana Mariela, buenas noches. A todos aquellos que se están conectando. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Y ahí donde estás, quiero que dispongas tu vida. Vamos a orar, a entregarle este tiempo a Dios. Dios, te damos muchas gracias. Te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres un Dios bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, por esta noche que nos regalas y nos permite, Señor, estar por este medio, en esta transmisión de martes de oración. Oh Señor, gracias por aquellos hermanos, oh Señor, hermanas que se han conectado. Oh Dios, te pido por ellos que seas tú, Señor, de una manera especial hablándoles en esta noche. Y oh Señor, queremos también que aquellos que han dispuesto a estar lleguen y se puedan conectar, Señor. Aquí estamos, nos humillamos delante de ti, reconociendo que una vez más necesitamos, Señor, de ti. Reconociendo de que, oh Dios, queremos escuchar tu voz, escuchar lo que tú nos tienes para hoy. Queremos ser enseñados por ti, queremos conocerte cada día más, Señor. Oh Dios, gracias. Te pido, Señor, que tu presencia en cada hogar, en cada vida, sea manifiesta de una manera especial, de acuerdo a cada necesidad, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. En esta noche quiero compartir una palabra que de verdad va a ser de mucha bendición, así como ha sido para mi vida. Y hay una historia, es un pasaje que conocemos del Antiguo Testamento, que tiene que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Es, es un pasaje en la cual nos muestra lo que verdaderamente es Dios, un Dios todopoderoso, un Dios grande. Y nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, eh, porque cuando Dios llamó a Moisés fue para poder
liberar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y eso fue lo que Dios hizo, preparó a Moisés para poder llegar al faraón y poder que él pudiese dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. Y nosotros conocemos la historia, lo que sucedió, de que salieron, pero el faraón no estuvo a gusto con esto, dejar ir a este pueblo de Israel. Y el pasaje que vamos a ver se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. No lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos los versículos que voy a tocar en esta noche. Y el capítulo 14 es titulado Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Es una historia que conocemos, que sabemos cómo fue y cómo termina esta gran hazaña de nuestro Dios con su pueblo Israel. Pero los primeros versículos de este capítulo vemos cómo Dios mismo habla a Moisés y le muestra, le dice lo que tiene que hacer. Después que salieron de Egipto, Dios le dice a Moisés dónde deben de ir este pueblo de Dios a acampar. Y nos damos cuenta que acampan a la orilla, a estar junto al mar del Mar Rojo. Pero este lugar, a su alrededor, eran montañas. Entonces, en los primeros versículos vemos esta instrucción que Dios le da a Moisés, pero también nos muestra en estos versículos lo que el faraón hizo. Dice que el faraón se dio cuenta de que el pueblo iba camino y él dijo, no puedo dejar ir a este pueblo. Y vemos también que en medio de esta situación, el mismo Dios le dice a Moisés lo que iba a hacer. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero Dios tenía un plan especial con su pueblo y para este momento en que el pueblo estaba viviendo y que iba a vivir. Y el versículo 4 del capítulo 14 dice así, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón. Esta era la razón primordial que Dios tenía en mente, que él fuese glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y además dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos le hicieron así. Entonces vemos en este capítulo lo que Dios planea hacer con su pueblo. Esto no fue simplemente idea de Moisés de llevar a este grupo de personas. Dice la palabra que fueron 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Entonces estamos hablando de una cantidad de personas. Y el plan de estar a la orilla de este mar no fue de Moisés. El plan fue de Dios. Entonces vemos que el faraón preparó todo su ejército, se preparó
tomó su carro, tomó su ejército a caballo y fueron a buscar al pueblo de Israel. Pero yo me quiero centrar en el versículo 10 en adelante hasta el 14 y vamos a leerlo. Y dice así el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. En esta noche he titulado esta reflexión: afrontando las circunstancias. Y como conocemos, como he dicho, el pueblo de Dios estaba en este lugar a la orilla de este mar rojo. Y dicen los estudiosos que el pueblo no tenía más salida. Es decir, habían dos opciones: la entrada por donde ellos entraron, y la otra era de seguir avanzando, pero tenían el mar rojo. No podían salir. Pero para Faraón, él pensó que los podía tomar o podía coger, porque él pensó que no tenían salida. Pero vemos que en el versículo 10 nos damos cuenta que cuando Faraón se hubo acercado, dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y lo primero que quiero en esta noche que podamos ver es cómo los hijos de Israel temieron. Y vemos que ellos alzaron su mirada a sus ojos y se dieron cuenta que venía Faraón y su ejército. Y vemos aquí una situación inesperada para el pueblo de Israel. Una situación que ellos no esperaban. Una situación que nunca se imaginaron. Porque ellos salieron de Egipto gozosos, alegres, que no iban a ser más esclavos. Y seguramente todo Israel iba gozoso, porque estaban saliendo de la esclavitud. Pero en este momento, al ver que venía Faraón, venía este ejército con sus carros y caballos, ¿verdad? Por ellos, dice que los hijos de Israel temieron.
Esta situación inesperada que el pueblo tuvo fue una situación preparada por Dios, porque fue por Dios mismo que los ubicó y los hizo estar ahí. Y por eso las situaciones inesperadas que vienen negativamente a nosotros o a los demás producen miedo y temor. Es normal que el pueblo de Israel se sintiese de esta forma. Tenían razón para tener miedo, para tener temor. Porque estaban viendo al faraón y a su ejército. Porque no tenían oportunidad de escapar. Pero vemos aquí que así como venía Faraón, seguramente dispuesto a acabar y coger al pueblo de Israel, siempre los problemas y circunstancias poco a poco vienen en camino y van a llegar a nuestras vidas. Y así le sucedió a Israel. Le sucedió de que en esta situación inesperada se le presentó esta circunstancia de que nuevamente el faraón y su ejército venían por ellos. Pero también nos damos cuenta en esto de que los hijos de Israel temieron. Nos damos cuenta su fragilidad y lo débil de que eran. Así como nosotros, las adversidades, los problemas y circunstancias nos muestran nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Nos muestra nuestra humanidad. De que verdaderamente podemos tener temor, podemos tener miedo a cualquier circunstancia negativa que venga a nuestra vida. Pero vemos también en ese mismo versículo, además de que los hijos de Israel temieron, dice que clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y qué bueno saber esto porque reconocieron una vez más de que Dios era la fuente de ayuda. Dice otra versión que ellos gritaron a Dios por ayuda. Gritaron y pidieron una intervención de Dios frente a esta situación y frente a esta circunstancia. Porque ellos sabían lo que Dios había hecho en Egipto. Ellos sabían todo lo que Dios había hecho con el faraón. Las plagas que hubo en Egipto. Y todas estas cosas no tocó a Israel. Ellos por eso clamaron a Dios. Y reconocieron de que Dios los podía ayudar. Pero fue un clamor que no demoró mucho. Sino que en el versículo siguiente, versículo 11, miren lo que sucede. Y dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Tremendo. Vemos aquí a Israel que desvió su mirada y puso su mirada en su líder Moisés. Ese clamor que tuvieron a Dios, ese grito de ayuda, reconociendo de que Dios podía ayudarlos, tuvieron un reclamo a Moisés. Entonces este clamor se convirtió en un reclamo, en una queja. Ellos le dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y ellos le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Allá en Egipto había lugar para poder enterrarnos. Y ahora vamos a morir aquí en este desierto. Ellos preferían estar en Egipto. Ellos querían y pensaron de dónde los había sacado Dios, pero querían y le decían a Moisés, nos hubiesen dejado allá. Hubiésemos preferido servir a Faraón. Entonces por eso desviaron su mirada y se enfocaron en Moisés. Su reclamo se enfocó en su pasado, en un pasado de esclavitud, en un reclamo de servidumbre, de estar atados, ¿verdad? Y vemos también, frente a este reclamo, frente a estas quejas, vemos que Israel se olvidó de las promesas de Dios, producto de la situación inesperada que tenían y que estaban viviendo. Y así muchas veces somos nosotros, que frente a la circunstancia sentimos temor. Sentimos no sé qué pueda pasar. Nos sentimos sin salida como el pueblo de Israel. Pero a veces clamamos a Dios. Reconocemos de que verdaderamente Él es nuestro ayudador, de que de Él proviene lo que necesitamos. Pero a veces comenzamos a quejarnos, a tener reclamos. ¿Y por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto? Y el pueblo se olvidó de sus promesas. El pueblo se olvidó de lo que Dios les había dicho, de que ellos eran el pueblo de Dios. De que Dios los quería y los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero vemos que además de eso, además de que los hijos de Israel temieron, además de que los hijos de Israel clamaron, vemos como tercero, y quiero en esta noche compartir, en el versículo 13. En el versículo 13 vemos una propuesta y una respuesta de Moisés. El versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios
que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tremendo. Esta es la respuesta y la propuesta de Moisés en medio de esta circunstancia. El pueblo de Israel afrontando la circunstancia que estaban viviendo de una forma diferente, con reclamos y con quejas, desviando su mirada a ese Dios a quien habían clamado, ¿verdad? Olvidando las promesas y las cosas que el mismo Dios les había dicho a través de Moisés. Pero esta respuesta de Moisés y la propuesta de Moisés al pueblo es que les dice: no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Tremendo. Y esa respuesta es una respuesta llena de seguridad. Es una respuesta de confianza en lo que Dios iba a hacer. Moisés confiaba en Dios. Él no sabía cómo iba a ser Dios, no lo sabía. Pero sí sabía que Dios iba a hacer algo. Y por eso esa es la respuesta de Moisés al pueblo. Les dice: no teman, estad firmes y ved la salvación. Moisés sabía de lo que Dios era capaz de hacer en medio de esa circunstancia y de esa situación inesperada. De esta situación que estaban acorralados. Y esta respuesta de Moisés al pueblo les hace retomar las promesas de Dios. Esta respuesta de Moisés los hace de que puedan volver a lo que Dios les había dicho. Confiar en lo que Dios había dicho. De que si Dios les había dicho y los había sacado de Egipto para llevarlos a una tierra mejor, ellos tenían que creer y confiar en eso. Y por eso Dios era su defensa, su protección y seguridad. El versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios, y la respuesta que Moisés le hace al pueblo, les hace ver quién es Dios. Y les dice: ¿saben qué? Él peleará por vosotros. Es decir, Moisés les dijo: ¿saben qué? Nosotros no sabemos pelear. En esta circunstancia no sabemos qué hacer. Pero Moisés les dice: ¿sabes qué? Jehová, nuestro Dios, Él sí sabe qué hacer. Y por eso Él va a salir adelante de nosotros. Él va a salir delante de nosotros para poder pelear por vosotros. Porque seguramente, ¿cómo se sentía este pueblo? Angustiado, temeroso.
cansados de pronto de todo este trayecto después de que salieron de Egipto. Este pueblo se sentía de esta forma. Y así una persona o unas personas débiles o unas personas en temor, indefensas, no sabían a dónde ir, no tenían escapatoria. Así nadie puede ganar. Pero vemos que todo esto fue planeado por Dios, solamente para que Él fuese glorificado. Y además, Moisés insta a Israel a estar tranquilos. Tranquilos por lo que Dios iba a hacer. Depositar la confianza total en Dios. Moisés les estaba diciendo al pueblo, ¿saben qué? Tranquilos. Dios está con nosotros. Si Dios nos colocó en este lugar, a la orilla de este mar, Dios sabe qué hacer. Dios sabe qué utilizar, qué medio tomar para salir de esta circunstancia que estaban viviendo como pueblo de Israel. Y nosotros conocemos la historia, cómo termina. Conocemos que Dios, todo un Dios todopoderoso, Dios de la naturaleza, Dios de lo creado, abre el mar rojo. Y le dice a Moisés, marchen. No es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Y el pueblo y Moisés pudieron pasar. Y frente a este milagro y este poder de Dios, seguramente que la confianza de este pueblo creció. De que en medio de una situación humanamente, que no sabían para dónde ir, no tenían para dónde coger, porque prácticamente estaban en un lugar que no tenía salida, humanamente. Para Dios no fue difícil, para Él fue fácil abrir este mar. Y muchas veces en nuestra vida, en nuestras circunstancias, pensamos que no hay salida. Pensamos que no hay un medio, que nos podemos de pronto sentir que estamos acorralados. Pero vemos aquí que nuestro Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Y de pronto en esta noche tú dirás, sí, qué bonita historia. Amén, sí.
Tremendo lo que Dios hizo. Pero hoy en día, ¿cómo estás afrontando o cómo estamos afrontando las circunstancias que vivimos como sus hijos? Porque tú y yo somos hijos de Dios. ¿Y cómo estamos afrontando las circunstancias que Dios nos permite vivir? Y que muchas veces no queremos vivir. Y que muchas veces queremos, frente al temor y frente al miedo, a veces pensamos que lo fácil es tirar la toalla y ya, rendirnos. Pero Dios quiere que afrontemos las circunstancias con Él. De que podamos depositar nuestra confianza. Él sabe que nosotros somos frágiles, somos débiles y que humanamente las circunstancias pueden golpear nuestra fe. Pero en esta noche Dios quiere que depositemos, no importando la circunstancia, no importando la situación inesperada que se nos presente, Dios quiere que pongamos nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra confianza en Él. Y por eso, ¿cómo estamos afrontando nuestras circunstancias? Por eso es necesario acudir en medio de nuestras circunstancias, acudir a Dios. En medio de nuestra problema y circunstancia o adversidad, acudir a Dios como el único que puede salvarnos, que puede socorrernos, que puede darnos la seguridad. Y más aún, darnos la salida que tú y yo necesitamos. Y clamar correctamente, no incorrectamente como el pueblo que se dejó llevar por el pasado y comenzaron a reclamar, comenzaron a quejarse con Moisés. Dios quiere que en medio de nuestro clamor, de nuestras circunstancias, podamos nosotros seguir orando, podamos seguir nosotros buscando, podamos seguir confiando, no importando lo que nuestros ojos puedan ver, no importando lo que el enemigo quiera hacer. Porque el faraón no le importó lo que vivió en Egipto, lo que Dios hizo con las plagas en Egipto. No le importó eso. Sino que él siguió y buscó la manera de ir a buscar a este pueblo de Israel. Él pensó que los iba a agarrar, pero él no supo que Dios les hizo una, como se dice normalmente, una emboscada a este ejército de Egipto. Y conocemos la historia de que el pueblo de Egipto, el faraón, su ejército, Dios los derrumbó y los ahogó en este mar. Pero vemos también que cómo debemos de afrontar esta circunstancia. Como lo ha dicho y lo dijo Moisés, no teman, estad firmes y ved
la salvación. Él, el Dios de nosotros, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mi hermano, no sé qué situación puedas estar viviendo, pasando. Y si no estás pasando ninguna, gloria a Dios, sigue fortaleciéndote en el Señor. Pero no sabemos si mañana o dentro de meses. Pero debemos de entender de que no debemos de temer, no debemos de tener miedo, porque mayor es el que está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo. Y como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese es nuestro Dios. Y como lo dijo el Señor Jesús, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Confiad en mí. Y en esta noche te invito a que podamos confiar en el Señor. Que si estás en una situación inesperada o si ha llegado una situación inesperada a tu vida, clama a Dios. Es normal que tengamos miedo, temor. Pero no olvides en reconocer de que el único que puede ayudarnos es nuestro Dios. Porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo. Y no olvides las promesas de nuestro Dios. Él es tu Dios. Y por eso necesitamos depositar nuestra confianza total en Dios. Y en medio de esta circunstancia o cualquier circunstancia que estemos viviendo, quiero que estés tranquilo, mi hermano. Tranquilo, Dios está contigo. La respuesta y la propuesta de Moisés al pueblo: Dios está contigo. Dios peleará por ti. Así que, hermano y hermana, en esta noche, atesora esta palabra en tu corazón, de que cómo debemos de afrontar nuestras circunstancias. Debemos de afrontarlas acudiendo a Dios, no importando que tengamos temor. Debemos de clamar a ese Dios que es un Dios todopoderoso. A ese Dios de que nos dice, no teman, yo estoy contigo. A ese Dios que nos insta a permanecer firmes en la fe, firmes en la palabra de Dios. Y solamente debemos de estar y ver la gloria de Dios en nuestras circunstancias. Porque todas las cosas que nos suceden, dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sea bueno, sea malo. Dios tiene un propósito. Así que atesórale en esta noche en tu corazón. Y vamos a orar al Señor
pidiéndole, dándole gracias por su palabra, por este tiempo que hemos tenido. Y ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y darle gracias a Dios. Señor, en este momento te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos tener esta reflexión, estudiarla, meditarla, Señor, y ver de que tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, Señor. Tú eres un Dios soberano, que tú tienes el control de toda circunstancia, Señor, de nuestra vida. Así como tú lo hiciste, lo tuviste con tu pueblo Israel. Oh Señor, en esta situación que vivieron, que aparentemente no tenían salida, que estaban acorralados, pero vemos, Señor, tu poder, tu grandeza, Señor, de que tú les permitiste salir de estas circunstancias, Señor, difícil. Oh Dios, abriendo este mar y que ellos pudiesen pasar. Tú eres el mismo Dios. Oh Señor, aunque los tiempos han pasado, tú eres un Dios que permanece fiel a tu palabra. Tú eres el mismo Dios, Señor. Señor, en este momento oro por la iglesia. Tú sabes los momentos y circunstancias que estamos viviendo y rogamos, Señor, que seas tú tomando nuestros corazones, nuestras vidas, y que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, nos ayudes cada día, Señor, y que podamos depositar nuestra confianza cada día en ti, Señor. Que a través de tu Espíritu y tu presencia, Señor, quites todo temor, quites todo miedo frente a cualquier circunstancia que se levante, Señor, que se haya levantado en nuestras vidas. Oh Señor, mi Dios, oro para que nosotros podamos clamar a ti, Señor, reconociendo de que tú eres nuestra ayuda, de que tú eres nuestro amparo, de que tú eres nuestra fortaleza. Oh Señor, oro para que tú traigas fortaleza a mis hermanos que estén viviendo por una circunstancia, por un momento, Señor, inesperado en sus vidas, sea espiritual, sea físico, oh Señor, emocional. Oro, Padre, para que en el nombre poderoso de Jesús tú les fortalezcas, que tú les acompañes y sobre todo, Señor, que ellos puedan levantar su mirada a ti, clamar a ti, Señor, y que tu Espíritu, tu palabra, Señor, les consuele, les fortalezca en gran manera. Oh Señor, mi Dios, gracias, Señor, porque nos insta, Señor, a confiar en ti. Nos insta, Señor, a estar firmes. Y por eso oro para que nos afirmes en tu verdad, que es tu palabra, Señor. Nos afirmes en la fe, Señor. Que podamos tener la fortaleza que proviene de ti, Señor. Porque sabemos que en nuestra debilidad tú te haces fuerte, Señor. Queremos, oh Dios, en medio de cualquier circunstancia que estamos viviendo, queremos verte a ti, Señor, glorificado. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Oh Dios, muchas gracias por tu presencia y por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. De verdad nos alegra y me alegra mucho estar por este medio, compartir con ustedes esta reflexión, este pensamiento. Y no olvides que confiar en nuestro Dios, seguir confiando en nuestro Señor. Así que Dios me les bendiga, un fuerte abrazo, que tengan una feliz noche, bendiciones.